Seguimos aquí, mis amigos. Como le hablaba al inicio, en nuestro comentario inicial, en este momento vamos a conversar con ya no es una entrevista, una conversación con una persona que ya es parte de este programa, porque cada vez que tenemos temas lo vamos a estar llamando Adolfo Pérez. Hola, muchas gracias. Ya tú no eres, Adolfo, miembro del, ya tú no eres el vocero de Luis Abinader, ya tú vienes como analista de la situación política a ofrecer tu perspectiva de lo que realmente está pasando. Desde esa perspectiva lo vemos. Lamentablemente, digo lamentable porque llevamos alrededor de 2 meses con el mismo tema de reelección, tema PLD, no hay otro tema en la República Dominicana, lamentablemente, porque tenemos un país con miles y miles de problemas y miles de situaciones, y da pena que nosotros estemos perdiendo el tiempo única y exclusivamente en eso. Yo quiero que tú me analices desde el punto de vista, discurso de Leonel y posible aprobación de la ley que hace el llamado a la reforma a la Constitución. ¿Cómo cambia la estrategia política de los partidos en este momento? Sí, bueno, el discurso del presidente Fernández, que fue vamos a decir, una pieza con altos niveles de conceptualización, de oratoria, de muchas cifras, muchos datos, muchos argumentos sólidos en función de lo que él quería proyectarle al país, pero ya ese discurso ha perdido vigencia, ha perdido sentido porque el propio PLD ha firmado un acuerdo en el cual ellos han decidido impulsar la ley que convoca la Asamblea Nacional para someter una reforma a la Constitución. Yo entiendo que entonces ya analizar ese discurso pues ya no tiene sentido porque el propio presidente Fernández, mediante la firma de ese documento y ya con todo el comité político reunido, pues evidentemente él ha echado hacia atrás la posición que inicialmente tenía de defensa hacia la Constitución. Ahora bien, ¿qué yo siento y qué yo veo en este momento? Bueno, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, al igual que han hecho otros mandatarios, haciendo lo que siempre se ha hecho desde el poder en la República Dominicana, no lo que nunca se ha hecho como él prometió, sino lo que siempre se ha hecho, como los demás mandatarios, la mayoría de los presidentes han hecho en la República Dominicana, pues prevaleciéndose del uso del poder, envía al Congreso Nacional, al Senado y luego a la Cámara de Diputados una ley de convocatoria a la reforma y mediante el usufructo del poder, mediante el ejercicio del poder, entonces logra que los senadores prácticamente en la segunda lectura a unanimidad pues aprueben esa ley que convoca la reforma. De manera que nosotros entendemos que estamos frente a un presidente que repite los sucesos que tristemente han sucedido en el pasado, porque desde que se funda la República Dominicana, desde la primera Constitución del 6 de noviembre de 1844, el presidente Pedro Santana hace prácticamente lo mismo. O sea, Pedro Santana está en desacuerdo con la Constitución, con el proyecto de Constitución que los asambleístas constituyentes en ese momento estaban debatiendo y le coloca una soldadesca, un pelotón del ejército frente al Congreso Nacional o frente a donde estaban reunidos los asambleístas para que ellos aprueben el famoso artículo 210 de la Constitución de Santana, que todo el mundo reconoce en ese artículo 210 los poderes ilimitados que se le conferían al presidente de ese entonces, que luego fueron a su vez a parar en el artículo 55 de la Constitución que tuvimos desde 1966 hasta prácticamente hasta ahora, hasta el año 2010, que viene de ese artículo 210 de Santana, que era un artículo que le permitía al presidente de la República, en caso de excepción o en algunos en casos de guerra, o sea, tener poderes absolutos, disponer de todo el ejercicio del poder sin ninguna consecuencia, por encima de todo el andamiaje jurídico institucional del país. Entonces, esa actitud que ha caracterizado a muchos presidentes de la República Dominicana, de ellos acometer reformas en la Constitución para el único y estricto beneficio de sus atribuciones personales, es decir, para el ejercicio del poder, para la continuidad en el ejercicio del poder, pues es lo que estamos viendo en la actualidad con el actual modelo de Constitución o de modificación a la Constitución que presenta el Partido de la Liberación Dominicana. Hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención en el tema del discurso, es varias citas que hizo el expresidente Leonel Fernández. Una de las citas fue que él había sido candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y que se dio la candidatura a diputado a otro por aras de la convivencia del partido y que posteriormente también estaba visualizado para ser candidato vicepresidencial. Y yo, que no recuerdo dentro del ejercicio del movimiento político haber escuchado el nombre del expresidente Leonel Fernández en alguna boleta. No lo recuerdo.
Entonces, si tú que tienes maneja mayor conocimiento. Sí, bueno, en sentido general, nosotros hemos escuchado en otras ocasiones al presidente Fernández y a algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana hacer referencia que para el año 1986, para el año 1990, parece que en esos congresos internos que desarrollaba el PLD, que eran congresos de dirigentes, que no eran convenciones abiertas, que no eran primarias donde el pueblo se expresaba, pero en esas modalidades que ellos tenían para su proceso de toma de decisiones, parece que el presidente Fernández había ganado en 2 oportunidades la posibilidad de ser candidato a diputado por la capital, en aquel momento la gran capital, donde no había voto preferencial, sino que era el listado de arrastre. Y según él planteaba, y así alguna gente también nos lo ha comentado, parece que él cedió o fue, le solicitaron ceder su candidatura para otros incumbentes. Pero bueno, eso pudiera servir de argumento, pero lo que yo creo que lo que está en juego en este momento en la República Dominicana es si es conveniente o no modificar la Constitución, la ley de leyes, la norma suprema, todo el aparato, donde se sustenta todo el aparato institucional del país, con el único objetivo de permitir una repostulación inmediata al actual presidente, al presidente Danilo Medina. Yo pienso que lo que debemos estar discutiendo todos los dominicanos, más allá de los sacrificios que como político uno u otro ha tenido en algún momento que hacer en aras de permitir la unidad de su partido o de proyectarse como una figura de poder hacia el futuro, en aras de esos, en lugar de estar analizando esos sacrificios, yo creo que lo importante es nosotros discutir y reconocer si ciertamente le conviene al país. Nosotros someter una reforma a la Constitución con el simple y único objetivo de que el presidente Danilo Medina pueda repostularse, pueda reelegirse en el poder. A mí me parece algo que no es conveniente, me parece que es algo funesto para el desarrollo institucional del país, porque lo que debemos tener es un desarrollo institucional fuerte, sólido, donde no importa quién sea el presidente, no importa quién encabece, sino que lo importante sea la fortaleza de las instituciones que permite el avance y el desarrollo del país. Porque cuando un país, una nación, supedita su desarrollo a una persona, a un hombre, cual que sea, en este caso el presidente Danilo Medina, que reconocemos en él buenas intenciones, pero el que sea, entonces es una nación que tiene problemas, porque los países que han podido desarrollarse, los países que han podido dar el salto hacia el siglo XXI, hacia la modernidad, hacia la superación de la pobreza, de los problemas básicos de sus sociedades, son aquellos países que se han concentrado en fortalecer sus instituciones, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer las reglas de juego, fortalecer su Constitución, porque la Constitución es la institución más importante que tiene una nación, la institución política más importante que puede tener cualquier nación es su Constitución, porque de ahí emana todo el esquema, todo el andamiaje jurídico institucional, pero también a partir de ahí se establecen las reglas básicas del juego político en democracia, porque es en la Constitución, en ese pacto político, donde los actores del sistema, de todo el ecosistema político, entonces conocen y reconocen cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones, porque el ejercicio del poder debe tener límites, debe tener freno, o sea, el ejercicio del poder no puede ser algo ilimitado a la voluntad de los gobernantes de turno, y lo único que le coloca, o sea, el candado que le coloca freno a esas apetencias personales que tienen todos los seres humanos, que tiene todo aquel que ha ejercido el poder, es la Constitución. Por eso nosotros entendemos que vulnerar o someter un proyecto de reforma con un objetivo único y tan, vamos a decir, de una naturaleza tan específica y tan particular como la reelección presidencial es algo negativo para la sociedad dominicana. La semana pasada estuvo aquí el licenciado Guido Gómez Mazara y frente a una pregunta de la modificación a la Constitución, él establece que había enviado una carta al Senado de la República donde se estableciera entre la discusión a la modificación a la Constitución la eliminación de un transitorio que tiene la Constitución con el tema de las altas cortes, específicamente en el tema del Tribunal Superior Electoral, que fueron electos por 4 años, fueron electos en diciembre, y hay un transitorio que indica que ellos van a permanecer 6 meses, me parece, después de su elección. Es decir, después de que concluya el mandato de ellos, que es en diciembre próximo, ellos van a permanecer hasta agosto. Entonces, Guido Gómez propone eliminar ese transitorio de la Constitución para que el Tribunal Superior Electoral sea sustituido en diciembre, en virtud de que como las elecciones son complejas y van a tener probablemente un alto componente de impugnaciones por lo diferente que va a ser, van a estar a los 3 niveles. ¿Cuál es el planteamiento tuyo con relación a ese tema? ¿Tú crees que es viable de que realmente las altas cortes no permanezcan más allá de las elecciones del año que viene o de que realmente tú coincides con Guido de que ese artículo se modifique? Mira, la propia Constitución de la República establece la manera en cómo se modifica.
y establece que debe ser a través de una ley de convocatoria y que en esa ley debe especificar el objeto de los artículos a modificarse. El proyecto que ha sido aprobado en el Senado de la República, que tiene como objeto única y exclusivamente el artículo en lo relativo a la reelección presidencial. De manera que aunque la Asamblea es soberana, no tiene ninguna posibilidad de tocar ningún otro aspecto de la Constitución que no sea ese artículo. ¿Y no puede ser modificado aquí en la Cámara de Diputados? Si se modifica en la Cámara de Diputados, entonces esa ley de convocatoria debería volver al Senado. Entonces, para ratificar. Claro, porque es una ley, la ley de convocatoria es una ley igual que cualquier otra, que debe ser sancionada por las dos cámaras. Si esa ley se somete a una modificación en una de las cámaras, pues debe entonces volver a la Cámara anterior. Con la prisa que hay, imagínate. Por supuesto, entonces con la prisa y la premura que tiene el PLD de salir, de solucionar su problema interno, pues nosotros dudamos que ese proyecto de ley sea sujeto de alguna modificación. Lo que sí nosotros entendemos es que la República Dominicana, que los dominicanos, que las dominicanas deben entender lo que está en juego en este momento. De que la República Dominicana vivió una experiencia bastante similar en el gobierno de Horacio Vázquez, donde se modificó la Constitución para que el presidente de turno pudiera reelegirse. Mira, el presidente Horacio Vázquez, que llega al poder luego de la intervención norteamericana, la intervención 1916-1924, el presidente Horacio Vázquez llega al poder en el año 1924. Cuando él sale electo presidente, en el tránsito de él asumir el poder, es decir, entre su elección como presidente y asumir el poder, la Constitución se modifica. Él llega como presidente con una Constitución del 1908, aquel tratado, aquella convención dominico-americana donde se le cedían las aduanas a los Estados Unidos por los problemas generados por los empréstitos derivados desde el gobierno de Lili. Pero antes de él asumir el poder, la Constitución se modifica y se le establece, en la primera Constitución había un periodo de 6 años, en la 1908, pero en la de 1924, la que se modifica, se establece el periodo, se lleva a 4 años. Sin embargo, él jura como presidente y sale al ejercicio del poder. Cuando va al tercer año, en el 1927, se le ocurre a un grupo de distinguidos, por llamarlo de alguna manera, políticos de la época, de que el presidente Horacio Vázquez no había sido elegido por una Constitución de 4, sino de 6. Que aunque al momento de él jurar la Constitución era de 4, pero al momento de su elección era de 6, entonces él debía continuar hasta el 1930. El presidente Horacio Vázquez, que había sido un hombre de una gran fama, de un gran talento y reconocimiento de la sociedad dominicana por haber sido de los jóvenes que ajusticiaron al tirano Lilice en 1899, conjuntamente con Mon Cáceres y con Jacobo de Lara, pues ese presidente que había luchado por esas ideas liberales, desde ese entonces, desde el ajusticiamiento del tirano Lilice hasta 1924, que había cargado a la sociedad dominicana de discursos liberales en procura de la ampliación de las libertades públicas, pues propone la extensión del periodo. Es decir, ya no era un presidente de 4 años, sino que era un presidente hasta el 1930. Y a los fines, entonces, sustituye al vicepresidente o suprime condiciones que tenía el vicepresidente Velázquez, que había sido su compañero de boleta en un acuerdo político para ganar las elecciones de 1924. El vicepresidente Velázquez le renuncia, entra como vicepresidente Alfonseca, y el presidente Horacio Vázquez no concluye su periodo en 1928, lo concluye en 1930. Pero ¿qué sucede? Que ese deseo, ese afán por perpetuarse, por mantenerse en el poder de los gobernantes, que ha estado desde la fundación de la República presente en todos los mandatarios del país, pues hace que el presidente Horacio Vázquez en el 1929 entonces se deje llevar por los cantos de sirena y promueve entonces una reforma constitucional para no solamente contento con los 6 años, sino promover una reforma de la Constitución para buscar otro periodo presidencial. Y es justamente esa reforma de la Constitución en el 1929 que desata una ola de inestabilidad en su gobierno y que concluye entonces con el arribo al poder del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Hay un libro que yo les recomiendo a todos los jóvenes que pueden leer, de Luis F. Mejía, que habla de Liliza Trujillo, y él narra todos esos episodios que pasan desde 1899 hasta 1930, o sea, hasta la asunción al poder de Rafael Leónidas Trujillo. Y esa dictadura de Trujillo, que el presidente Fernández lo citaba en su discurso, un Trujillo del siglo XXI, obedece justamente a esa intención que tuvo el presidente Horacio Vázquez, que era un hombre que estaba hasta ese momento lleno de gloria, pero no supo colocarse, no supo ponerle límites al ejercicio del poder, no supo colocarle freno a sus apetencias personales y quiso continuar, ya siendo un hombre enfermo, de avanzada edad, quiso continuar al frente del poder. ¿Y qué derivó a la República Dominicana? En una dictadura que nos costó 30 años de sangre, de luto. De manera que las experiencias que hemos tenido en mandatarios que han tratado, bueno, el caso más reciente que tenemos de una reforma de la Constitución para continuar en el poder fue el del compañero presidente Hipólito Mejía. Me hace una referencia que hasta miedo me da. Bueno, ¿y qué pasó? Que la gente está anunciando hasta el 45. El compañero Hipólito Mejía, que él mismo reconoció después que fue un error modificar la Constitución para continuar en el ejercicio del poder.
Porque lamentablemente en República Dominicana las instituciones de nuestro país no tienen la fortaleza todavía, y así lo ha dicho el propio presidente Danilo Medina en sus intervenciones de televisión cuando era candidato para las elecciones del 2012, no tienen la fortaleza necesaria para soportar el peso de un presidente con todos los ministros en campaña, buscando no solo la repostulación del presidente, sino la repostulación de todos los ministros y de todo el aparato gubernamental. Entonces, la República Dominicana carece de esas instituciones para fortalecerlo. Pero además, una parte muy importante y bien breve, la tendencia en América Latina en la actualidad es lo contrario, es a suprimir las reelecciones consecutivas. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, un hombre que goza de una popularidad extraordinaria, que tiene unos números incluso quizás superiores a los del presidente Danilo Medina en la República Dominicana, que fue electo con una constitución que permitía una repostulación y que logró de manera efectiva esa repostulación, que fue una reforma constitucional impulsada por el mandatario anterior, el presidente Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe también se manchó con esa popularidad también. Pero Álvaro Uribe, que en una tercera, que trató de buscar una tercera reelección, sin embargo, el Tribunal Constitucional le tumbó el referéndum, porque en ese referéndum se determinó que se gastaron por encima de los topes aprobados por la campaña, pero también porque 5 diputados, 5 legisladores del Partido Cambio Radical se habían dado al transfugismo para promover esa reforma en Colombia. Y entonces entendió el Tribunal Constitucional que no podía continuar en el poder. Pero el presidente Juan Manuel Santos, ¿qué ha hecho? Hace aproximadamente 6, 8 meses, que ha suprimido la posibilidad de la reelección consecutiva en Colombia. Él, que goza con alto nivel de popularidad, en lugar de buscar un nuevo periodo que pudiera hacerlo por el gran respaldo que tiene en su pueblo, pues ha hecho totalmente lo contrario. Él ha entendido, luego de ser presidente por 2 veces, de que no es conveniente para el sistema institucional colombiano, para los colombianos, una reelección presidencial, y ahora en Colombia entonces vuelve al sistema de que no hay reelección presidencial consecutiva. Ya para despedirnos, futuro de la modificación del establecimiento de la reelección, y hasta qué punto el Partido Revolucionario Moderno tiene control de sus legisladores. El Partido Revolucionario Moderno tiene control absoluto de sus legisladores. Yo te podría decir que en un 98% está garantizado que los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, me atrevo a decirlo así, van a votar por la línea del partido de no aprobar la reforma de la Constitución. Ahora bien, hay 40 legisladores también del Partido Revolucionario Dominicano, hay 7 legisladores ahora del Partido Reformista, sí, 3 legisladores del Partido Reformista Liberal que encabeza Manuel Aristi Castro, y el PLD, que le harían falta algunos 22, 25 votos aproximadamente para completar las 2/3 partes de la Asamblea, pudiera nutrirse de los votos del Partido Reformista, de los votos del licenciado Manuel Aristi Castro, que ya ha votado a favor, y aún con esos votos necesitarían algunos 12 o 15 votos en función de cómo voten los diputados independientes, como Minú, como Vinicio Castillo Semán o la diputada Guadalupe, que se han manifestado en contra. Bueno, pues tendríamos que ver, porque es la 2/3 parte de lo presente en la Asamblea. O sea, no es la 2/3 parte de la totalidad. Total, no es la 2/3 parte de la Asamblea, por lo que también algunos legisladores pudieran jugar con el tema de las ausencias y con eso disminuir el número mágico para producir la reforma. Hay diferentes escenarios que se pueden jugar. Hay diferentes maneras de tú producir y dejar pasar esa reforma. Ahora bien, va a depender de qué hagan los legisladores de la oposición. Nosotros entendemos que los legisladores del Partido Revolucionario Moderno acatarán de manera firme la línea de la no reelección, porque así lo contemplan los estatutos del Partido Revolucionario Moderno. ¿Harán quórum? ¿Ahora participarán en la...? Bueno, es que el quórum el quórum se establece con la mitad de la Asamblea. O sea, el Partido Revolucionario Moderno, la ausencia de ellos de la Asamblea no elimina la posibilidad de quórum de la Asamblea Nacional. Nosotros lo que entendemos es que como partido político vamos a actuar de manera firme para que nosotros cumplir con lo que establece nuestro partido, con lo que establecen los estatutos, pero además entendemos que todos los peñagomistas, que todos los legisladores revolucionarios de vocación y de esencia peñagomista deben cumplir con lo que fue la visión de José Francisco Peña Gómez con el tema de la reelección presidencial. José Francisco Peña Gómez siempre nos dijo a los PRDistas, a los PRMistas, a los revolucionarios, que la reelección presidencial consecutiva era la fuente de todos los males en el ejercicio del poder en la República Dominicana. Siempre nos quedamos, siempre